Bien, entonces hoy día estamos 11 de mayo y vamos a iniciar el aprendizaje en uno de los 4 mercados. A ver, el primer mercado que vamos a ver es el mercado de los recursos naturales. El segundo mercado factorial se llama mercado laboral. El tercer mercado factorial es el mercado de capitales. Y el cuarto y último mercado factorial es el mercado empresarial. Estos 4, cuando se combinan y el que manda es aquí el empresarial, resulta la producción de riqueza. Este es el mercado que en estos momentos en el Perú se haya controlado, supervisado, regulado sobre excesivamente. O sea que ya esos mercados es todo un tema para trabajar. O sea, es, desde el punto de vista político, requiere un trabajo fuerte, porque el mercado de bienes también ha costado, ¿no? Como ustedes saben, el descontrolar, ¿no? No permitir que el Estado se meta a hacerla de empresario, ha tomado también sus años para aprender de que el Estado no es bueno para hacer empresas, no es bueno para controlar precios, ni para subsidiar, ni para eso. Pero hay otros grupos de mercados, esos 4 que he mencionado, que todavía se encuentra bajo ese esquema del control. Entonces, eso requiere una explicación, ¿no? Uno por uno. Vamos a ver, entonces, el primer mercado de hoy es el mercado de recursos naturales. Vamos a compartir pantalla, el documento que les envié, para ir analizando cada punto que hemos podido escribir. Y el primer punto que nosotros vemos aquí es el de la propiedad. Aquí los recursos naturales, que está bajo dominio del Estado, artículo 66, requiere derogarse. Es una de las leyes para devolverle la libertad a todos los que están involucrados en el aprovechamiento de estos recursos. Y nosotros decimos recursos económicos de origen natural. Esta propiedad que se halla debajo de los pies es de propiedad estatal. Eso lo dice el artículo 66 de la Constitución. Siendo el gobierno dueño, dispone a quién se le asigna los derechos de propiedad. El Estado es, desde que pisaron los españoles, incluso antes con los incas, el inca también era dueño de todos los territorios que estaban bajo su dominio, ha sido reemplazado por la jurisdicción española. De igual manera, llega Pizarro y dice todos estos recursos son de propiedad de la corona. Entonces hemos tenido una tradición bastante larga de centurias, como que ya la gente se ha acostumbrado a tener al Estado en su mente en este tema de los recursos. Entonces, ¿qué estamos planteando? Estamos planteando es la privatización. La privatización, es decir, la devolución de los derechos de propiedad a los particulares para que puedan aprovecharlos de manera eficiente y eficaz a fin de que la producción que salga a partir del uso y aprovechamiento de estos recursos naturales alcance y sobre, de manera que no tengamos escasez ni tampoco sobreabundancia, ¿no? Cuando digo sobreabundancia, que llega un momento en que cuando también el gobierno interviene, puede tirarse la leche al río, como ha ocurrido varias veces, o la papa al río. Es decir, ha habido periodos porque el gobierno a través del Ministerio de Agricultura ha regalado semillas por doquier porque hubo un cierto boom en la papa y se veía rentable para el futuro. ¿Y qué pasó? Eso fue en el año 2017. ¿Y qué pasó? Resulta que el gobierno, al hacer eso, provocó una sobreproducción de papa en un contexto en el cual el clima no siguió los patrones normales. ¿Y qué llevó esto? ¿Qué conllevó? Que la gente en sus hábitos normales, que eran abril, mayo, junio, julio, donde empieza
a consumir productos en platos calientes, se dilatara, es decir, se alargara el periodo de comidas frescas, comidas más congeladas. Y los agricultores que habían sido inducidos a plantar papa, según los lineamientos del Ministerio de Agricultura, les había regalado semillas, consiguieron producir como para la campaña del año 2017. Y fue tan en exceso, porque la habitualidad de las personas había cambiado, que los restaurantes que consumen más papas son los restaurantes que tienen que ver con pollo a la brasa, empezaron a demandar cada vez menos papa. O sea, las comidas frescas, nos estamos refiriendo a los platos fríos, tipo ceviche, comidas del mar, de ese tipo, esos sí se alargaron en su periodo de consumo, que tradicionalmente son los meses de verano. Y al haber el fenómeno del Niño, en el año 2017, el calor persistió hasta entrados fines de agosto. La campaña de los agricultores fue realmente desastrosa, al punto que el kilo de papa, que tenía un precio pues de $1.50, $2, llegó a costar 10 céntimos. Y con 10 céntimos no justificaba por la inversión que habían hecho ellos. Todo por un fenómeno climático que no estuvo dentro de la agenda del gobierno y por tanto no pudo prever eso. Pero ahí está el poco conocimiento del gobierno en la materia, porque cuando hay experiencia privada, y saben que los riesgos son enormes en la agricultura, lo primero que hacen los agricultores es empezar a averiguar las tendencias del clima. Y hay información por adelantado de cuáles son esas tendencias. Ya se preveía, más o menos a fines del 2016, que la calentura del mar parecía ser un hecho. Ya desde noviembre se empieza a visorar fenómenos del Niño, ¿no? Para que se adelante una tendencia, se empiezan a tomar temperatura del mar con bastante meses de anticipación. Entonces, como verán ustedes, el gobierno pues no se preocupó por eso, así que siguió con la campaña de regalar semillas. Y también el agrobanco fue una de las instituciones que promovió justamente la compra de fertilizantes digamos, con algún crédito, con un colateral que se lo da los bancos comerciales, ¿no? Gestionan en agrobanco y el banco privado se lo da, ¿no? Fíjense, esa es una experiencia de cómo el Estado, cuando se mete en temas de recursos, trata de administrarlos, no tiene el éxito como espera, ¿no? Esos son un caso, digamos, no es siempre seguido estos temas, pero sí conviene ilustrar un poco la incapacidad del gobierno a través de su burocracia de tener flexibilidad en el manejo de las campañas agrícolas y tiene pues reflejos muy lentos como para que puedan anticiparse a cualquier eventualidad que lo haría un privado de una manera más rápida, ¿no? Así que pobrecitos los agricultores que hicieron campaña por la papa porque el año 2017 le fue pésimo, ¿no? No pudieron recuperar su cosecha al punto que el Banco Agrario o Agrobancos tuvo que alargar, digamos así, los periodos de garantía para que no le pudieran los bancos cobrar ni de manera inmediata las pérdidas que habían sido ocasionadas producto de esa arrogancia intelectual de los funcionarios creyendo que saben más ellos de clima que el resto de los agricultores, ¿no? Bien, entonces ese tema pongo ahí para que vean el grado de ineficiencia del gobierno, ¿no? Después, en el texto podemos advertir que además sin la economía no puede haber un aprovechamiento económico, ¿no? O sea, se refiere básicamente a respetar las leyes que nos enseñan que existen y son como 17 y que nos ayuda a poder ser eficientes y eficaces, ¿no? Porque cuando no hay propiedad privada, los empresarios no pueden medir, no pueden internalizar sus
valoraciones respecto a una actividad que piensan realizar, ¿no? Y esto, con relación a los recursos naturales, se ve claramente cómo el aprovechamiento responsable de los recursos naturales es bastante diferente entre un privado y un estatal, ¿no? Uno mira los parques y los jardines administrados por la municipalidad, y mientras uno lo hace en comparación con lo que uno tiene en su jardín, es decir, el cuidado y los resultados del cuidado, uno ve pues claras diferencias, ¿no? Donde el jardín de uno está mejor cuidado y por tanto está más verde que el jardín que está al frente de tu casa, que lo administra la municipalidad o el gobierno municipal, y se ve pues descuidos, ¿no? que son, de alguna manera, son quejas muy reiteradas, porque eso forma parte de los arbitrios municipales que nos cobra cada trimestre el gobierno municipal, ¿no? Entonces algunos se quejan de que no están bien cuidados, no están el ornato a sí mismo. Entonces las diferencias en la gestión son de esta manera. En el tema de los derechos de propiedad se crean unos incentivos a partir de estas facultades que tenemos todos los dueños de alguna propiedad, sea tangible e intangible, que son transferir, usufructuar, disfrutar y destruir, ¿no? Es decir, son 4 facultades que a través de estas facultades te permite aprovechar los beneficios que te rinden esas propiedades que tienes. O sea, esa es la característica de los derechos de propiedad privada, que crea incentivos en las personas para cuidar, responsabilizarse y además aprovechar los beneficios de esa propiedad. Entonces, y ahí vienen las comparaciones, ¿no? A veces las comparaciones son odiosas para algunos, ¿no? Ya, bueno, ya sabemos que esto funciona, esto no funciona, pero a fines ilustrativos. ¿Por qué en el caso del gallito de las rocas, el delfín, las ballenas, especies que ahorita se encuentran en peligro de extinción, no lo son para el caso de la gallina, el pollo, el pavo, el chancho, la vaca, que también son recursos naturales y no sufren estos últimos de escasez? ¿Cuál es la razón y las diferencias ahí, ¿no? Esa es una pregunta que me gustaría que lo respondan ustedes. ¿Por qué abundan el pavo, los pollos, las gallinas, los perros, los gatos? Y hay escasez, incluso ya al borde de la extinción, el gallito en las rocas, los delfines, el oso de anteojos, el oso panda, y así especies de recursos naturales, etc. ¿Por qué? Porque no son de propiedad privada. Exacto, porque justamente en estos últimos que hemos mencionado se puede industrializar. O sea, se puede reproducir para fines comerciales y lucrativos. A ver, Samir. Como dice el señor Johnny, es porque no, esos animales, a diferencia de los perros, de las mascotas domésticas y otros animales, no son de propiedad privada. Además, creo que hay una conferencia de Enrique Gersi donde, no me acuerdo bien el título, pero ahí decía que cuando una granja de vicuña, sea del aparato estatal, las vicuñas estaban muriéndose de hambre. Pero cuando Fujimori las privatizó y empezaron a hacer de propiedad privada los auquenios, entonces poco a poco esos animales como las llamas, las vicuñas, todos esos animales tenían una mejor calidad de vida y un mejor cuidado. Eso es, en el primer caso, estos grupos de animales, recursos, etcétera, no tienen responsables directos.
no hay alguien con responsabilidad de que se haga cargo. Porque cuando tú dices es propiedad de todos, y eso es lo que trata de decir el artículo 66 de la Constitución, el Perú dice, los recursos naturales son patrimonio de la nación. A ver, entiéndase qué es nación, ¿no? A ver, tú si eres parte de la nación, reclama tu parte, ¿no? Como dueño, y te van a decir que no puedes tú, por más que tú seas peruano, no puedes lotizar, definir, diferenciar un recurso natural. O sea, no puedes decir, este jardín que está al frente de mi casa, como es de los peruanos, bueno, agarro mi pedacito de jardín y le pongo rejitas y a partir de eso pongo mis plantitas y de manera que nadie puede pisar, nadie puede quitar una flor, nadie puede tocar, nadie puede jugar fútbol ahí, nadie puede pisar, etc. Si tú tratas de hacer eso, inmediatamente las personas que se encuentran en ese espacio público van a añadir, van a decir, esto no es de usted, es también de nosotros. O sea, la propiedad, al ser pública, no es tuya, es de todos, y al ser de todos, entonces, ¿quién se responsabiliza por el cuidado? Si tú lo hiciste primero, pero no el resto, ¿qué incentivos tiene el resto para cuidar igual que tú? Ninguno. Igual, se dice que los delfines, el gallito en la roca, el oso de anteojo, el oso panda, etcétera, es de patrimonio de la humanidad. Pero a ver, pídele a Samir que se ponga a cuidar los delfines de donde existen, a ver si lo puedes hacer de manera efectiva, sabiendo de que uno también, cualquiera de acá, puede decir, pero ese delfín me provoca comérmelo en ceviche. ¿Ah? Entonces, no hay ningún incentivo a cuidar cuando es de todos, porque sabe que el otro no va a respetar lo que tú sí respetas. O sea, tú lotizas, tú cuidas, pero el resto no. Porque te puede decir, ¿y por qué es tuyo? A ver, dame el título de propiedad. Preséntame un documento que acredite que tú eres dueño de este lote de jardín que se llama parque público, que eso es tuyo. ¿No? Entonces, cuando los derechos de propiedad no están definibles, ¿ya? No son de alguna manera diferenciables o defendibles, entonces no hay forma de hacer cumplir los propósitos de cuidar como debe ser los recursos. Entonces ahí es donde entendemos de por qué abundan por un lado recursos naturales y por el otro no existe esa abundancia. Ahora, la discusión, fíjense que hasta los rojos admiten que hay claridad en eso, pero la diferencia entre su tipo de solución de ellos es que dice que eso tiene que estar bajo gestión estatal. O sea, debe estar supervisado, porque si no lo supervisas, el privado lo va a destruir. Fíjense un poco para que vean el enfoque que ellos le dan, ¿no? O sea, si yo le doy unos lotes grandes de bosques, lo que va a hacer el privado es destruirlo. Ese es el concepto que tiene y por eso hay que crear un organismo que regule, controle, fiscalice. Y ahí se creó, pues, ¿no? Una que se llama OEFA, ¿no? Que es el organismo fiscalizador ambiental, algo así se llama. Esas burocracias suponen que son mucho más buenos que el privado en materia de cuidado de la propiedad privada de los recursos económicos de origen natural. Así está conceptualizado la existencia de un Ministerio del Ambiente. No se le prohíbe que el privado lo pueda administrar, pero tampoco es de libre mercado. O sea, que se pueda transar. Por ejemplo, no se admite que la industrialización del delfín. O sea, la manera de salvar a un delfín es creando fundaciones. Fundaciones contra la extinción del delfín. Pero si tú lo pones en manos del mercado,
los burócratas conceptualizan que esa solución va a terminar por destruir o por eliminar a los delfines. O por lo menos saben que sí se puede industrializar, pero no lo admiten porque les parece, por un tema ideológico, les parece incompatible con su visión que tienen ellos sobre la naturaleza. Para ellos la naturaleza es intocable, es el jardín del Edén. O sea que la naturaleza tiene que quedarse tal como está y que no hay manera de aprovecharlo, sino conservarlo. Ahí hay un tema de palabras, ¿no? Si se dan cuenta, conservar y aprovechar. Entonces hay de los ambientalistas conservadores que no tocan la naturaleza y que son los más primitivistas, y los aprovechadores bajo regulación ambiental. Entonces hay de los tipos, el movimiento ambientalista, que hay algunos que son más pro empresa y hay otros ambientalistas que son pro naturaleza, ¿no? Digamos así. Entonces la disputa de los recursos naturales, entre ellos el agua, ¿no? Recuerden que el agua no es algo, digamos, poco, ¿no? Es un gran tema, al punto de que el agua como objeto, como mercancía, ya le han puesto derecho humano. O sea, es un derecho de todos acceder al agua. Yo he tenido varios debates sobre ese tema, algunos seguro me conocerán con un viejo debate con un entrevistador ahí, ¿no? De izquierda, en el año 2004, creo 2003. Uno que fue incluso brazo derecho de Víctor Zamora en tema de salud. Y lo primero que me dijo al momento de sentarme y dar la entrevista, inmediatamente dijo: el agua para ustedes es un... empezó primero con un reportaje, ¿no? Puso el agua ahí en el tema de, puso a los pobres, que los pobres no podían tomar agua, que era demasiado caro lo que pagaban, lo cual es cierto. Inmediatamente él dijo, el agua es un derecho, ¿no es cierto? Y yo le dije, no, el agua es una mercancía. Pero así, rápido, ¿ah? O sea, no dudé en decir eso, ¿no? Porque lo políticamente correcto era decir, sí, pues es un derecho y como tal que la solución pasa, ¿no? No, es una mercancía bajo oferta y demanda. Sí, Samir, querías levantar. Sí, justamente ese video lo estuve viendo hoy día y estuve viendo hoy día ese video. Creo que fue en el canal de Belmont esa entrevista, porque ahí Sí, decía sí, sí, BBC, sí, 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 BBC. efectivamente, fue en el RBC, ¿no? Ahí el chico, no recuerdo su nombre, pero era el brazo derecho de Víctor Zamora, ministro de Salud durante Vizcarra, ojo. Entonces, de frente, pues ya el tipo sabía a dónde iba, ¿no? Ya no quiso debatir conmigo, porque en realidad él tenía la idea de que el agua es un derecho y cosa que respetamos, ¿no? Su posición, ¿no? Pero nuestro punto de vista es una mercancía, tiene que estar bajo oferta y demanda. ¿Para qué? Para que los recursos naturales proyecten los precios al mercado e informen sobre el nivel de abundancia o escasez. O sea, los precios son como una antena que lanza ondas informativas en el mercado, y las personas que recepcionan la información de cómo es el precio, cuánto está, empiezan a hacer sus cálculos costo-beneficio. Y dice, si el agua está barata, puedo utilizar más cantidad de agua. Si el agua está cara, o sea, si tiene precios altos, entonces tengo que utilizarlo con cuidado. Entonces, los precios parten de la propiedad privada. La propiedad privada es el requisito indispensable para lanzar cálculos económicos. Es un requisito indispensable para realizar cálculos. ¿Por qué? Porque cuando uno aprovecha un recurso de tu propiedad, empiezas a valorizarlo.
O sea, le empiezas a dar valor al objeto de tu tenencia. Tú proyectas, como nosotros decimos, ¿no? La teoría del valor subjetivo. El valor viene desde el sujeto al objeto. Entonces uno empieza a valorizar, empieza a proyectar el valor hacia el objeto. Si tienes mucho de eso, el valor disminuye de esas unidades relevantes e intercambiables. Pero si tienes poco de eso, entonces el valor aumenta de cada unidad que tengas disponible, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tener un vaso de agua que tener 5 vasos de agua. Cuando tú tienes un vaso de agua y pasas en una situación de extrema, supongamos que estás como un sediento extremo, el vaso de agua, el primer vaso de agua tiene muchísimo valor que el segundo y el tercero. Y si tú tienes 3 nada más, el valor de cada uno de esos 3 es mayor que el valor de cada uno si tuviese 5. O sea, no es lo mismo el valor de un tercio que el valor de un quinto. El valor de un quinto es menor que el valor de un tercio. Eso es lo que te enseña la ley de utilidad marginal, que es la que genera el valor de las cosas. Ahora esa es la primera parte. Como tenemos leyes económicas importantísimas que nos permite valorizar, y más aún cuando estamos hablando de los recursos naturales, necesitamos de precios para hacer los cálculos costo-beneficio de manera eficiente y eficaz. Entonces, la propiedad privada se convierte en un ingrediente importante en la valorización. Sin propiedad privada, no hay forma de valorizar. Es como tratar de valorizar lo que no es tuyo. Tú valorizas lo que es tuyo. Ahora, la propiedad tal como está en su estado natural, que en este caso hablamos de recursos naturales, no tiene ningún valor a menos que tú hayas hecho un trabajo que le hayas impregnado al recurso natural para transformarlo. O sea, es decir, incluso aquí, por aquí lo pongo, ¿no? En un párrafo, digo, también los recursos naturales pueden ser paisajes, pueden ser ríos, pueden ser mares, espacios radioeléctricos. Pero esos recursos naturales, en su estado natural, no tienen ninguna utilidad. Un paisaje incluso, que ni siquiera a veces se puede modificar. Pero el hecho mismo de que ese paisaje en su estado natural no tiene valor a menos que tú hagas algo al respecto. Por ejemplo, si quieren visitar Machu Picchu, y Machu Picchu es el paisaje, es el recurso natural, del cual tú no puedes tocarlo, de nada va a servir si al que va a comprar el servicio, o sea, el beneficio, si va a comprar el beneficio de observar ese paisaje y le vas a cobrar algo, vas a tener que tener de alguna manera empaquetado un servicio. O sea, le tienes que dar ciertas comodidades, ciertas características, ciertas ventajas y aún delimitado, o sea que tiene que ser en tu terreno, en tu exclusividad, en tu manejo, para que la persona pueda pagar. Porque si no hay unos derechos de propiedad definibles, ¿no? Entonces no puedes tú cobrarle a alguien que aprovecha lo que es tuyo. O sea, ¿cómo valorizas, cómo le dices, le haces entender que lo que tiene al frente el Machu Picchu ha sido gracias a tu ubicación, a la compra del terreno, que comienza aquí, termina aquí, que tiene unos linderos, o tiene unas fronteras, tiene unos muros o tiene algunos derechos de propiedad definibles, de manera que el cartel y todo lo que tú pongas hace que la persona pague por ello, ¿no? Cuando es de acceso privado, ¿no? A ver, Diego. Hola, José Luis, ¿me escuchas? Sí, sí, correcto. Te escucho. Tengo una pregunta. En base a mercados libres, ¿no? Y al acceso a la propiedad de una manera más factible, más fácil, ¿cómo se limita que una persona, por ejemplo, pueda adquirir un montón de tierras, siendo una persona que tiene mucho dinero? O sea, el Estado, de cierta forma, podría regular
regularía la cantidad de terreno que puede tener una persona. Por ejemplo, viene un millonario, excéntrico, y compra una gran, o sea, no solo compra, sino como es libre mercado, pide permiso y agarra una gran extensión de tierra, por ejemplo, en la sierra. Ujú. Un gobierno limitado fiscalizaría eso, por ejemplo. A Ya, ver, lo ¿por digo dónde por va un caso tu...? puntual, porque lo que pasa es que, por ejemplo, Bill Gates está comprando muchas tierras a nivel internacional, Ujú. tema de agricultura. Bueno, siempre hay hipótesis acerca de temas globalistas, ¿no? Que quiere... Ya, entonces, imaginemos que se dé el caso de que compre bastantes tierras acá en el Perú, ¿no? Entonces él Ya. invierta dinero en el tema de cosechar papas y todo, pero compra una gran cantidad de tierras, estamos hablando de una gran cantidad de tierras. O sea, ¿el Estado podría limitar eso o no? Pero, a ver, si va a comprar es para utilizarlo, para aprovecharlo, ¿no? O sea, Ahí como, o sea, no cuando, es cuando, solamente que él va a comprar y va a decir, yo tengo acá tierra y lo voy a dejar como una pampa seca. Y exacto, eso también quería preguntar. Cuando alguien es propietario, o sea, tiene que estar en esa propiedad, ¿no? O sea, no necesariamente porque tenga mi papel, diga, bueno, ya, esa propiedad es mía, yo pongo mi pedrita acá, es mía para siempre. Así no funciona, ¿no? mira, te voy a poner un caso, ¿ya? En el año 2005, nosotros teníamos un proyecto en Iquitos y se trata de educar gente. Y el donante, este que había puesto plata para el proyecto, tenía tierras en la carretera Iquitos-Nauta. Y esas tierras que están al costado de la carretera de Iquitos-Nauta eran selva. O sea, era árboles. Y él había comprado a la municipalidad de Nauta. ¿Y qué pasaba? Que él en los papeles era dueño. Pero tú veías cómo entraban por la parte de atrás, o sea, la parte más al fondo del bosque, no por la carretera, sino por la parte de atrás del bosque, y empezaban a construir chocitas, etcétera. Entonces, ¿qué hacía el abogado de este señor que tenía su empresa acá además, ¿no? Entonces contrataba al abogado para que hiciera los trámites porque habían invasión de terrenos. Tú sabes que en selva es difícil hacer delimitación de los terrenos porque como es jungla, hay árboles, hay mucha vegetación, entonces ¿cómo haces la división? ¿No? La división se estima que está en el mapa, no en la práctica, ¿no? No es que pones muros ahí, si pones muros se hunde, pues no funcionan los muros ahí. Bueno, la cosa es que él iba a hacer las gestiones, el abogado, a la policía, ¿no? La policía de allá, del lugar. Entonces iba a la policía y lo desalojaban. Lo sacaban ahí 300 personas. Y luego al día siguiente regresaban. O sea, a lo que te quiero llegar es lo siguiente. ¿De qué sirve de que él compre y no lo utilice? Porque hay incluso en el derecho, hay un derecho que se llama de prescripción de dominio. Lo que quiere decir es que si tú demuestras que durante 10 años estás en un terreno, se vuelve tuyo. Y pregunta el notario a ver dónde, si esta persona realmente dice que ha estado 10 años, le pregunta a los vecinos, etc. Entonces, prescripción adquisitiva, creo que se llama así. Es igual que en el caso de nosotros, los liberales. ¿Los liberales qué somos? Somos partidarios del lema este que se llama Finder Keepers. El que lo descubre se lo queda. ¿Qué quiere decir? Que si tú descubres un terreno que nadie lo utiliza y que pueden haber gente ahí que tú dices, sí, pero son dueños, sí, pero no están, ¿no? No están, no. Y esta persona trabaja la tierra y extrae de ese lugar minerales o productos agrícolas, etcétera. En realidad, tú no le has quitado el terreno. Lo que le has quitado es el aprovechamiento económico. Entonces, si tú me dices Bill Gates va a comprar terreno y no lo va a utilizar y lo va a dejar así, simplemente estaría especulando sobre un terreno que para él dentro de 10 años va a valer un dineral, digamos así, ¿no? Entonces, es una inversión a futuro. Pero, Si le ha comprado a alguien
ese terreno con la finalidad de no tocarlo y guardarlo o preservarlo, de repente se vuelve ecologista, no quiere que nadie entre en esa selva o en ese terreno porque le gusta el mandato divino de conservar la especie, cosas, qué sé yo, ¿no? Entonces, tú, frente a ese derecho de propiedad, tú no puedes reclamar nada, si es que todo ha sido en regla, no ha robado, todo, ¿no? O sea, que él está haciendo algún daño en particular, porque para que tú fiscalices, controles, supervise y tenga asidero una denuncia, porque se supone que hay alguien que le molesta que Bill Gates lo tenga, ¿no? O sea, tiene que demostrar de que le está haciendo daño a él o daño a un grupo de personas para que se le quite la propiedad porque genera daño, porque está haciendo actividades o no está haciéndola, pero genera daño. O sea, al final la sanción de quitarle la propiedad tiene que ser sobre la base de que su comportamiento con el uso del terreno está causando daño. Si no hay daño, ¿por qué tiene que haber algún tipo de limitación, sanción y todo eso? Si es que la compra ha sido en un mercado libre, ¿no? Claro, o sea, también me refiero es que, por ejemplo, si bajo un gobierno liberal, también debe verse el tema de que se trabaje, o sea, se trabaje o se demuestre que alguien viva ahí para que se estipule, o sea, para que se diga que es un propietario, pues, ¿no? O sea, él tiene, por ejemplo, si deja un terreno ahí 10 años, o por más que tenga ¿cómo explicarlo? A ver, tenga un título de Documento propiedad. jurídico que demuestre que él es dueño, pero nunca se apareció en 20 años, digamos así, ¿no? Claro, o sea, Y ya, eso le da derecho a la gente que ve 20 años, no lo aprovechó, se metan ahí y lo aprovechen. Bueno, ese es en el marco jurídico actual. claro, pero bajo la visión liberal que tenemos nosotros, ¿cómo sería? Bueno, yo dando mi opinión, pues yo no soy abogado, ojo, yo soy economista. Yo pienso bajo un criterio económico, si no hace daño, no tiene por qué quitársele a alguien algo, ¿no? Es como tu auto, pues. Si ese mismo criterio lo aplicamos a un auto nuevo que tú lo has comprado y lo tienes en tu cochera y nunca lo sacas, entonces puede venir alguien de afuera y puede decir, este señor hace 20 años que tiene ese carro nuevo y no lo utiliza. Entonces yo me lo llevo, ¿no? O sea, el gobierno le tiene que confiscar porque no lo utiliza. Hay igual razón, igual derecho, ¿no? O sea, en nuestro marco jurídico no debería haber expropiaciones de ese tipo. Solamente podría ser cuando hay un mandato, un juez, donde hay un grupo de personas que dicen que ese terreno de este señor genera daños, no sé de qué tipo, pues tendrán que decir qué daño es y que eso no puede seguir en esta situación porque le está causando daño. Tiene que demostrarse que el objeto que ha comprado le esté afectando a otras personas de manera objetiva, objetiva. Si no, no tiene sentido. O sea, decir que Bill Gates acapara terrenos, ya, pero ¿qué daño te causa él a ti? Demuéstrame el daño que causa. A ver, vamos a escucharlo a Eddie y a Carlos, ya, a ver qué cosa dice. Profesor José Luis, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. A ver, qué interesante es este tema de acá, de la privatización del subsuelo. Ese tema de ahí resolvería pues los conflictos que habrían con las mineras y las comunidades campesinas, ¿no? Adyacentes, por ejemplo, ¿no? Ese sería uno. Pero ahí hay una observación, ¿no, profesor? Si puedes deslizar un poquito hacia arriba, hacia la parte superior del documento, se habla de la propiedad del subsuelo, Sí, del subsuelo, ¿no? ya. Pero, bueno, se entiende que el subsuelo, bueno, obvio está debajo del suelo, ¿no? Pero ahí hay algo que, por ejemplo, me parece ambiguo. ¿Por qué el término no podría ser la propiedad debajo de un espacio geográfico? Porque mira, hablábamos de suelo como un espacio físico, pero imagínate que empieza el negocio de empezar a vender metros cuadrados de mar, y lo que viene debajo es agua y los recursos hídricos y todo lo que venga ahí, ¿no? Entonces ahí creo que para mí lo correcto es hablar del
de la privatización tanto del espacio geográfico como lo que viene del subespacio geográfico, ¿no? Mira, A ver, hay eso es una, te voy a responder porque sí, sí, adelante, profesor. el del recurso debajo del suelo, que dice recursos debajo del subsuelo, por lo menos lo dicen así, recursos mineros y recursos hidrocarburíferos. Eso es lo que hay debajo del suelo. Ahora, tú estás hablando del mar, ¿no? Que hay masas ahí de peces que van por un lado, por otro, entonces hacerle, o sea, privatizar ese recurso es bien difícil, ¿no? Porque la masa, el cardumen, pues está en un lado, está en tu espacio geográfico y luego se pasa al otro, ¿no? Pero hay una tecnología, que profesor, se un llama... paréntesis, profesor, puede ser Sí. algo chiquito, sí, pero imagínate, por ejemplo, yo en construcción civil, por ejemplo, en la experiencia que hay de pilotaje, ¿no? Imagínate que pues digamos que yo estoy a X metros del mar adentro, y yo, así como se hace para explotar pues el petróleo, ¿no? Sí, sí, Incas claro. pilotes, levantas tu plataforma, imagina que empieza la construcción de esa manera para evitar el mar, digamos así, una forma de esas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo por eso planteo que el término correcto debería ser pues espacio geográfico, ¿no? Porque ya es todo, ¿no? O es el suelo, o es en el lado marítimo, pero finalmente es un espacio geográfico, ¿no? A eso Sí, voy, por claro, ejemplo. sí. Lo que sucede, mira, ahí hay un tema hay un libro que les recomiendo que compren, que se llama Memorias de Minas y Canteras, algo así, de Turgot. ¿Ya? Memorias sobre Minas y Canteras de Turgot. No sé si seguirá vendiéndose en las librerías, en Comunitas una puede ser ahí. Pero, ¿qué dice este francés, ¿no? Que fue ministro de Finanzas de Luis, no recuerdo si es Luis XIV o Luis XVI? Bueno, la cosa es que él dice lo siguiente: lo que está aquí hablándose no es el recurso, no es la propiedad del subsuelo, o sea, si tú haces un hueco, entonces el espacio geográfico de ese hueco es lo que se está, digamos, adueñando el dueño, digamos así, ¿no? El dueño, ¿quién es el dueño? Dice así: el dueño es aquel que al hacer el hueco, hacer la cantera, al hacer la perforación y al haber recorrido como un topo, ¿no? Que hace huecos, así como los chavín de Guanta que hicieron un túnel, y en esos túneles encuentra que hay oro. En las paredes de esos túneles hay oro. No es que la propiedad sea del túnel. El túnel no es lo que se está disputando ahí en propiedad, sino es el recurso. Porque una vez que se acabe el recurso, ese túnel ya no tiene ningún sentido. O sea, lo que trata de decir Turgot es que realmente cuando uno hace empresarialidad no por el terreno, sino por lo que es valioso de ese terreno, ¿no? Entonces uno encuentra, por ejemplo, la vaca. La vaca es un recurso natural, pero no es la vaca lo valioso, sino es lo que puede sacar de la vaca. Entonces, la propiedad del subsuelo es la propiedad de los recursos del subsuelo. No es que tú te vas a adueñar del centro de la tierra, digamos así. No te vas a lotizar o vas a decir, yo soy propietario debajo de lo que sería la proyección del mapa del Perú, pero a nivel de 1000 metros de profundidad, ¿no? No puedes decir que tú eres propietario de ese espacio geográfico, ¿no? Ese es el planteamiento de Turgot, ¿no? Y bueno, más o menos así está también el derecho germano-romano o romano-germánico, que también se habla de la propiedad de los recursos. Lo que sí es defendible, es el suelo. Ahí sí puedes lotizar, ¿no? Ahí, bueno, tú dices, mi terreno tiene 320 metros cuadrados, entonces definible y es defendible, ¿no? Porque tú estableces los parámetros ahí. Pero ¿cómo puedes tú, a la luz de los que viven en el suelo,
¿cómo pueden respetar la propiedad privada del subsuelo, ¿no? O sea, de arriba abajo, ¿cómo puedes ver quién es de quién? ¿Cómo mapeas eso? Entonces, esa disputa de la propiedad no es propiedad del subsuelo, sino de los recursos que encuentres en el subsuelo. Entonces, tú cuando hablas del espacio geográfico en el mar, realmente cuando se termine el petróleo que se extrae, ese espacio que está debajo de las aguas va a quedar libre. O sea, ya nadie va a reclamar nada, ni siquiera el que estuvo ahí. Ya se acabó el mineral, se acabó el petróleo, se acabó los recursos debajo de eso. Tapan eso y nada pasa, ¿no? Lo principal para poder hablar de propiedad de los recursos naturales es que tiene que cumplir por lo menos esas 3 condiciones. Tiene que ser definibles, los recursos naturales, definibles, defendibles y transferibles. Esas 3 condiciones para que se diga esto es propiedad. Definibles, defendibles y transferibles. Eso sería el DDT, ¿no? DDT. Esa es una condición básica para defender, para que los recursos puedan ser aprovechables de una manera económica, ¿no? Ok. Por otro lado, quería comentarles lo siguiente. Cuando ya, digamos, ya es definible, ya es defendible y es transferible, la acción empresarial empieza a considerar para su inversión, o sea, que si yo, como dice Bill Gates, ¿no? Tú, Diego, dijiste Bill Gates, pero ¿qué hace Bill Gates antes de lanzarse a invertir en ese terreno que después lo va a dejar sin usarlo, etcétera, y que parecería que va a causar daño, y hay preocupación y todo eso? Considera 3 factores, ¿ah? La primera es lo que llamamos, primero vamos a decir que todo eso son factores institucionales, ¿ya? Lo que va a considerar son factores institucionales antes de entrar a invertir. Los empresarios más grandes son los que tienen más en cuenta ese tipo de factores. Los empresarios pequeñitos van a ver que no es así. Los que invierten en recursos económicos de origen natural, cuando compran para la agricultura, compran en lo pecuario, compran minerales o derivados del petróleo, etc. Lo hacen siempre pensando en estos factores institucionales. El primero, el ambiente político. O sea, su inversión que ellos van a realizar, lo van a hacer en cuanto en ese ambiente donde ellos van a invertir, los actores políticos se ponen de acuerdo para respetar un conjunto de reglas de juego. O sea que el inversor, el que va a gastar en recursos naturales, va a entrar a invertir siempre que en ese lugar los actores políticos, que son los que arman y desarman las reglas de juego, cuando digo reglas de juego, pues constitución, leyes, reglamento, etcétera, respetan lo que existe. Entonces, eso se llama seguridad jurídica. O sea, el ambiente político tiene que ser propicio para que se respete la regla de juego. Si no hay un ambiente político propicio, no van a invertir. Ellos no les gusta por esos países que tienen ese problema, ¿no? De que una autoridad entra y desconoce lo que hizo el anterior. Y acá se repite algunas cosas, ¿no? O sea, entra un alcalde y deshace lo que hizo el anterior, entra un gobernante regional y deshace lo que el otro hizo. Entonces, las reglas de juego, las ordenanzas, etcétera. Y cuando ocurre en el país es igual, como el caso que tenemos ahora, ¿no? Que el presidente Castillo trata de impulsar una idea de que lo que es la Constitución del 93 no sirve. Entonces los inversionistas, los que van a invertir en recursos naturales, mira ese escenario político y dicen, no, acá hay inestabilidad. Yo no puedo invertir sobre un terreno en el cual me pueden decir, ok, hoy día respeto tu inversión y a lo mejor mañana entra un nuevo gobierno y no respeto tu inversión. He ahí la demanda que hacen los inversionistas frente a un escenario de ese tipo que le hacen firmar al gobierno los famosos contratos ley.
o que se adscriben, que se legalizan allá en el CIADI, ¿no? Que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencia en las Inversiones. Ese es el escenario en países como el de nosotros, que tenemos que estar yendo y a firmar cosas por allá. Entonces ahí ya no es la jurisdicción propiamente solamente en el Poder Judicial peruano donde se arregla la diferencia entre una empresa y el Estado peruano, sino que además te lleva a instancias internacionales, en arbitrajes, y que puede ganar o perder el Estado peruano, y cuando pierde tiene que sacar plata, varios cientos millones de dólares, y pagarle a la empresa que puso la demanda porque no se respetó su regla de juego, que él vino a invertir con una regla A y le cambiaron a B. Entonces, ese es el primer componente, ¿no? El marco institucional tiene un componente, el componente político, para ver si se invierte o no. Por tanto, nadie va a invertir en un suelo, en un ambiente inestable, ¿no? Luego, hay otro ambiente de los factores institucionales, ¿no? Que es el aspecto social. En el aspecto social, ahí entramos a prácticamente tres variables. La tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de inmigración-migración. En el primer caso, van a invertir más en recursos naturales o menos, dependiendo si la tasa de natalidad es mayor o es menor que la tasa de mortalidad. Si la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad, hacen sus proyecciones los inversionistas, los que meten dinero, y dicen, sí, esta población va a crecer. Entonces va a haber más necesidades, va a haber más bocas que alimentar, ¿no? Más zapatos que vender, porque la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad. Entonces se vuelve una población joven. Entonces esas inversiones en ese mapa va a ser más proclive a poner negocios que estén orientados a, por ejemplo, a la juventud, al deporte, a la educación, ¿no? Y poco invierten ¿en qué? En medicina, poco invierten en hospitales, porque cuando una población es más joven, la demanda de productos y servicios es diferente de la demanda de una población que tiene más edad. Eso se puede apreciar así. Por ejemplo, si es una población que en promedio tiene 27 años, la población es sumamente joven. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de la juventud? Estudiar para el futuro. ¿Qué otro más? El tipo de ropa que voy a usar, ropa casual, ¿no? Todavía no se ha instalado en la mente de la juventud que, bueno, tenga que comprar una casa, todavía, ¿no? Todavía no está dentro de sus necesidades del presente. Y entonces hace deporte, asume actividades de riesgo. Y ahora, imagínense, ese es el escenario 1, ¿no? ¿Qué pasaría si la tasa de mortalidad es mayor que la tasa de natalidad? Entonces lo que vas a ver es un descenso del número de nacimientos frente a un aumento del número de muertes. Entonces, ¿qué es lo que tiende una población con esas características de tasas? Que la población, en lugar de ser de 27 años de promedio, empiezan a subir su promedio de años. Es decir, cada vez hay población menos joven y cada vez hay una población mayoritariamente mayor, puede ser 30 o 40 años. En tipo de inversión, en recursos naturales o en cualquier otro, es que con una población del tipo 2, las preferencias, los gustos, las necesidades empiezan a cambiar. Ya no miran al futuro. O sea, mejor dicho, si antes no consideraban una casa, ahora van a considerar una casa. Si antes era ropa casual, cambia su hábito y es una ropa más formal, ¿no? En lugar de comprar más zapatillas, esa sociedad compra más zapatos. En lugar de más licorerías, va a haber más farmacias.
En lugar de haber más centro de diversión, como sería en el tipo más juvenil, habría, en lugar de más discotecas, habría más negocios de conciertos, de música tranquila. En lugar por ejemplo, de centro de diversiones, habría más hospitales, ¿no? Y así, ¿no? En más de proliferar maestros, habrían más doctores, más enfermeros. Es decir, el componente interno de un país con ese tipo de tasa de natalidad mayor que tasa de mortalidad mayor que tasa de natalidad es que la población se envejece y por tanto tienen otra perspectiva de vida, ¿no? Y empiezan a hablar de pensiones. El joven habla de cuánto es mi sueldo, el otro dice cuánto va a ser mi pensión. El joven dice, oye, vamos a escalar montañas. Y el adulto mayor o el adulto dice, oye, vámonos de camping, ¿no? Nosotros vamos a un lugar tranquilo, vamos. Entonces cambia, ¿no? Licor, el adulto mayor está pensando, oye, mi medicina. El profesor de kung fu, de karate, el otro mi médico, ¿no? Entonces, ese tipo de inversiones van a variar por el factor de la tasa de natalidad versus tasa de mortalidad. Y en el tema de inmigración igual. Mayor población, menor población. Inmigración es cuando vienen, migración es cuando salen. Si la tasa de inmigración es mayor que la tasa de migración, entonces va a haber más población. ¿Se acuerdan el periodo cuando vinieron los venezolanos? Cerca de 600.000. Bueno, ya se empezaba la gente, los peruanos empezaban a preocuparse, ¿y esto dónde van a dormir? ¿No? ¿Dónde van a encontrar trabajo? Ya se les ve en las calles, ¿no? Entonces empiezan a aumentar, ¿no? Las necesidades, ¿no? Empiezan a aumentar, hay más bocas que alimentar. Entonces el inversionista en recursos naturales, viendo esa tasa de inmigración mayor que inmigración, va a decir, aquí hay negocio. Pero si fuera al revés, si la tasa de migración fuera mayor que de inmigración, es decir, más los que se van que los que vienen, al final la población va a ir disminuyendo. Entonces hay menos bocas que atender, menos zapatos, menos cuero, menos vacas, ¿no? Menos gasolina, menos petróleo, menos recurso mineral, ¿no? Menos miel de abeja, que es la parte pecuaria, menos pescado, menos gallina, menos pollo, que son también recursos económicos de origen natural. Entonces, ese sería el marco institucional en lo social, ¿no? Y por último, cuando también consideran las inversiones en recursos naturales, tiene en consideración variables, por ejemplo, como el que sigue. En lo económico, por ejemplo, estaríamos hablando de PBI, Producto Bruto Interno. Si el Producto Bruto Interno crece todos los años, entonces hay mayor inversión para producir bienes económicos de origen natural. Igual la inflación. Si hay inflación en un país, dicen, ah, no, aquí va a perder poder adquisitivo esta población peruana. Entonces, ¿para qué voy a invertir tanto? Pierde poder adquisitivo, compra menos. Entonces yo tengo que invertir menos. En el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Si el tipo de cambio sube y trae dinero de afuera, le conviene que suba. Por tanto, va a haber incentivos para invertir más, porque convertir de dólares a soles le va a favorecer al que viene con capitales del extranjero. Pero al inversionista peruano que ve que el tipo de cambio sube, dice, tengo que comprar máquinas de afuera, tengo que comprar insumos de afuera, con un tipo de cambio que sube, se hace caro lo que voy a producir, no me conviene. Entonces su inversión no va a ser rentable, por tanto no va a tener ánimo de invertir. Y la tasa de interés, por último. La tasa de interés es el precio del crédito. Si el precio del crédito es bajo, el que quiere invertir va a decir, tomo un crédito, porque es barato. Entonces compro máquinas, compro tractores, compro
volquetes y hago extracción de minerales, porque es barato contratar a un banco con el crédito con baja tasa. ¿Y qué pasa si la tasa de interés sube? El costo del crédito sube. Entonces, a la hora uno de invertir en eso que he mencionado, ya no va a ser tan rentable un negocio, porque es costoso, porque ahora tengo que comprar volquetes, tengo que comprar máquinas que con el crédito me va a salir más caro, dependiendo de la tasa, ¿no? Entonces, esas consideraciones, el ambiente político, la seguridad jurídica, incluso la seguridad en las calles también es importante, porque ningún negocio va a querer invertir en zonas peligrosas. Más el social, que está ahí, la natalidad versus mortalidad, la inmigración versus inmigración, inmigración. Y lo económico son factores que se consideran a la hora de invertir, en recursos naturales sobre todo, ¿no? Entonces, eso nos da la idea de que realizar inversiones en recursos naturales no es algo que se toma las decisiones inmediatamente. Hay que ver en qué voy a invertir y cuál es mi probabilidad de ganar según el marco institucional donde yo me desenvuelva, ¿no? Ok. Bien. Voy a presentarles un trabajito que yo hice, que lo presenté en una comisión de un congresista, donde me pidieron, querían saber cuál era el efecto de privatizar los recursos naturales, o sea, derogar el artículo 66. Entonces, a ver, déjame un ratito ubicar el documento. Ya, ahora sí. El documento se llama Viabilidad económica de la privatización de los recursos naturales, derogación del artículo 66. Entonces yo me ayudé de varios libros que me piden después esto, ¿ya? Pero varios libros que me utilicé para sacar una conclusión cualitativa, ¿no? No intentaba sacar un porcentaje de rentabilidad, pero lo que yo quería saber era qué tan viable era hacer esto, ¿no? Entonces puse 3 partes sobre la base de este artículo, ¿no? 66. La primera parte era qué efectos benéficos va a producir la privatización de los recursos naturales. 2, qué costos se incurrirán en la derogación de los artículos del artículo 66 de la Constitución. Y C, que era la pregunta que era, ¿es rentable económicamente la privatización de los recursos naturales? Entonces, lo primero que agarré y dije, bueno, voy a ver qué cosa se puede hablar acerca de esto. Entonces, revisando literatura, hay un libro muy bueno que se llama El robo del subsuelo, de Guillermo Yates, un argentino. Después ahí en el documento abajo va a salir cómo se llama el libro, donde lo puede encontrar. ¿Qué beneficio sale de volver privados los recursos naturales o los recursos económicos de origen natural? Primero, el primer beneficio es el surgimiento de millones de incentivos económicos que van a ser descubiertos por los peruanos. Como el Estado ha concentrado, ha monopolizado, entonces el acceso al descubrimiento de nuevas fuentes, de nuevos recursos, etcétera, esos incentivos, eso que moviliza a las personas a realizar tal acto empresarial, es lento, es tedioso, porque el Estado, como tiene una serie de reglas que cumplir y tienes que burocratizarte para poder, se burocratiza para poder hacer relaciones comerciales con el gobierno, entonces se desincentiva. Pero si eso tú lo quitas de en medio al gobierno y tú dices, bueno, vamos a abrir la cancha para que cualquiera pueda entrar y verificar, realizar acción empresarial con el fin de descubrir, se le da a la gente lo que en Estados Unidos, por ahí por el siglo XVIII, hubo la fiebre del oro y todos fueron al oeste a buscar oro. Bueno, eso mismo podría ocurrir en el caso de abrir la cancha, en el caso de los recursos que están en el suelo y en el subsuelo. Se ponen a buscar y hay esos incentivos, me refería. Ese sería el primer beneficio, ¿no?
El segundo beneficio es una tendencia al crecimiento económico. Como hay más recursos, hay más producción. O sea, mejor dicho, el crecimiento económico es producto de la producción. ¿Y por qué hay producción? Porque hay materias primas para producir. ¿Y por qué hay más materias primas? Por el primer efecto. Todo el mundo se pone a buscar recursos para descubrir y producir. Entonces, segundo efecto, va a haber crecimiento económico producto de esa producción derivado de la utilización económica de los recursos naturales, ¿no? Un tercer beneficio cualitativo es que si ya tenemos conocimiento de algunas reservas, por ejemplo, minerales, petróleo, etcétera, al existir el abrecanchas y que cualquiera puede entrar y puede descubrir y producir, extraer, entonces se va a añadir a las reservas actuales más de esas. O sea, más mineral, más petróleo, porque ahorita el gobierno, como lo tiene todo monopolizado, no deja entrar, entonces hay poca empresarialidad. Tienes que ser demasiado burocrático para poder convencer al gobierno de que te suelte la autorización, ¿no es cierto? Bueno, ese sería el tercer beneficio cualitativo. Entonces son millones de contratos que habría en el mercado, ¿no? Los poquitos contratos que tú vas, seguramente entras a la página de Ingenmet, ¿no? El Instituto Nacional de Geografía y de Minerales, Ingenmet se llama así, esa es la entidad que mapea todos los recursos minerales y eso está bajo la tutela del Ministerio de Energía y Minas. Otro beneficio son las innovaciones institucionales. ¿Y a qué se refiere? Que nosotros sabemos que existen contratos, ¿no es cierto? Contratos para laboral, contrato de inmuebles, arrendamiento, contratos de incluso a futuro sobre producciones que se van a dar en el futuro, desde ahora compras y hay contratos de que la producción que viene es mía, algo así. Pero como va a haber millones de contratos producto de esta creación de la brecancha para todos y todos entran como la fiebre esa del oro que puse, entonces el tipo de contrato típico va a empezar a sufrir modificaciones en el camino, dado que las formas de ir descubriendo métodos de producción, métodos de extracción, métodos de exploración, la forma de hacer negocios con las comunidades o sin las comunidades que existen ahí, generan oportunidades incluso para los abogados, ¿no? De cómo crear contratos con ciertas realidades específicas que no son iguales de costa, sierra y selva, con determinadas costumbres, uso del lenguaje, ¿no? El tipo de negocio, los porcentajes, todo. Hay innovaciones que van a necesitarse acomodarse de algo que por tenerlo el Estado, bajo su propia regla de juego, con reglamentos, leyes, código minero, etcétera, lo ponía rígido, ¿no? Como una forma de proceder. El Estado hay que entenderlo para proceder antes de que ellos te entiendan a ti. Entonces se vuelve un beneficio también para la modificación de las reglas de juego, ¿no? Que se vuelvan más flexibles frente a un mercado que lo requiere, ¿no? Otro beneficio, los negocios. Porque como el gobierno es un monopolista y no ha dejado que el mercado sea libre y no se ha dinamizado en este mercado de los recursos económicos de origen natural, ahora abriendo la cancha, generando millones de contratos, miles de personas, y ese mercado se aviva porque empieza a surgir pues las inversiones que entran y salen, negocios igualmente. Entonces los negocios conocidos prácticamente van a ser desplazados por los que vienen, porque los que vienen van a ser más competitivos que los que están establecidos. Si algo de lo que hace el gobierno es volverlos rutinarios a las empresas bajo concesión estatal, porque recuerden, las reglas de juego del gobierno para decirle, yo te concedo a ti el derecho a extraer minerales, es sobre un reglamento, y ese reglamento no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no hay esas innovaciones institucionales que hace un rato hablé. Entonces, los negocios se adaptan al reglamento para cumplir con la ley. Pero ahora que hay innovaciones institucionales de un mercado libre de los recursos naturales,
esos negocios ya no se adaptan a las reglas que le puso el gobierno, sino que esos negocios crean reglas de juego en el propio mercado. Eso se llama contrato privado. O sea, fíjense los negocios cómo van a ir. O sea, esa típica sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, empresa individual, responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada, ¿no? Etcétera, o otras. Eso es cuatro tipos. Ahora, con un tipo de mercado abierto, ya no va a ser de ese tipo, solamente 4. Ya habrá con capital extranjero, sin capital extranjero, con digamos, negocios digitales. Sí, que puede haber muchas variedades de tipo de negocio. O sea que no hay solamente un tipo, ¿no? Y sobre todo para a estas actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y todo eso, más todavía, ¿no? Porque es muy rígido debido a que tenemos ese control, esa regulación estatal, ese dominio absoluto, esa rigidez del Estado que no permite pues innovar nada, ¿no? Un sexto beneficio es el aumento de la competencia en el mercado de la riqueza por su descenso en los precios. Una vez que ya el mercado factorial produce los insumos necesarios, las materias primas listas para ser transformada y luego una vez transformada pasa al mercado de la riqueza, se van a añadir más comerciantes, mayoristas y minoristas, que van a ampliar ese mercado que antes era pequeño, bueno, que antes era de un tamaño y que ahora ha agregado todas esas inversiones, que significa más ingresos a la vez, a un mercado que había una determinada cantidad de negocios y puede inclusive duplicarse, triplicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más competencia. Otro beneficio adicional, miles de personas se incorporarán a la cultura del éxito y fracaso individual. Se va a aprender de quienes ganan, se va a aprender también de quienes pierden. Dado que, como se ve en los negocios, no todos le puede ir bien, ¿no? Pero eso se aprende también, ¿no? Después, un octavo beneficio, bueno, a los que le gustan los ingresos fiscales y cómo el Estado viviría, ¿no? De lo que hace los privados. Bien, ahí tendría entonces, para nosotros, ¿no? Que hablamos del IGB, había más transacciones en el mercado debido a que las inversiones generan más producción y la producción genera ventas y de la venta se cobra un impuesto, ¿no? Para que vean, ese es el conjunto de beneficios. Ya, este documento también habla de los costos. ¿Cuál sería uno de los costos principales viendo el punto de vista político? El primer costo de privatizar los recursos naturales es la pérdida de vigencia del Código Minero y Petrolero, ¿no? Esto conlleva costos políticos para el gobierno, como sería la oposición tácita de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, la Confederación, o sea, la CONFIEP. Todos estos gremios van a plantear que un régimen de cambio jurídico de recursos naturales traería mayores perjuicios que beneficios para el país. Que los contratos y concesiones vigentes se deben respetar para no crear inestabilidad jurídica. Y nosotros, en el partido, nosotros lo que estamos haciendo, esta medida no es una medida aislada, esto viene dentro de un paquete legislativo que viene con la derogación de muchos impuestos, 35, a ustedes se les cobra 9 y solamente lo único que se va a cobrar, ni siquiera ustedes lo van a pagar porque lo van a hacer contra crédito fiscal, que es el impuesto general a las ventas, todo el IGB compra versus el IGB venta, o sea, de lo que ustedes venden, de lo que compran, la diferencia es lo que pagan el impuesto. Punto. Pero no se le está haciendo impuesto a la renta, ni los que tienen los 8 impuestos que ya ustedes conocen, canon sobre canon, regalías y mucho más, esos de utilidades a los trabajadores, también se suprimen, ¿no? Segundo costo, aumento de la presión mediática de los medios de comunicación afines a los gremios. Pues ustedes saben que los gremios tienen sus periodistas favoritos, sus periodistas que hablan de minería, que defienden la minería. Entonces van a estar para, como se dice, activando campañas en contra de esa medida, ¿no? Tercera, bueno, habría ciertas pérdidas de ingresos fiscales por menores impuestos a la renta de las empresas mineras y petroleras, ¿no? O sea que ya no pagarían el impuesto a la renta. Un gobernante que diría, uy, me voy a quedar sin dinero, ¿no? Eso es lo que piensa, ¿no? Porque
es con la mentalidad de mantener un Estado grande, elefantiásico, de 19 funciona, ¿no? Nosotros decimos, no, pero esto, si se eliminan los 35 impuestos, es para bajar los gastos del Estado. Correcto, pero eso es lo que pueden decir ellos, ¿no? El cuarto costo, que mantener los contratos vigentes ya concesionados a la fecha a partir de la derogación del artículo 66 hasta por 30 años. En términos prácticos significa que una parte del territorio estaría bajo un régimen jurídico actual y la otra parte bajo un sistema privado, ¿no? O sea que como que las cosas no se van a mover. Si cedemos ante esa perspectiva, es decir, no toque lo que existe y hagamos lo que se puede hacer en materia de privatización de recursos naturales, eso para nosotros sería un costo, porque significaría que tenemos que hacer una coexistencia entre lo estatal con lo privado, ¿no? Quinto costo, la creación de una burocracia técnica bien pagada para iniciar el proceso de privatización, ¿no? Eso es también algo que seguro van a demandar los interesados. Y el último, aumenta de la pérdida de rentas de las empresas mineras y petroleras que actualmente recibe por los contratos vigentes con el gobierno. Es decir, las empresas mineras, a pesar del estatismo, las empresas también de hidrocarburos, a pesar del estatismo, ganan mucha plata. ¿Y cuál es la razón? Porque el costo del mineral es por extracción, no porque el gobierno le cobra por cada kilo, por cada mineral, es decir, que lo vende a precio de mercado. El Estado le cobra por la producción, por la venta de ese mineral. No le cobra por el insumo que para ellos sería el mineral que tiene debajo del suelo, ¿no? Porque recuerden que no es que las empresas mineras sacan la roca con el mineral y lo exportan tal como está en su estado natural. No, lo que hace es transformarlo en concentrados, incluso en cátodos, o sea, son como unos, ¿cómo se llama esto? Como unos fierros redondos, cátodos, o sea, y concentrados, ¿no? Que también, eso es valor agregado. Bueno, eso de ahí, lo que significa para ellos es que los minerales, para las empresas mineras les sale gratis porque el gobierno no le vende a precio de mercado. Pero si nosotros aplicamos esa privatización, entonces ya estamos poniendo en valor esos minerales que están en el subsuelo. Eso tiene un precio a nivel internacional. Por tanto, el dueño le va a vender a la empresa de esta que extrae minerales o recursos hidrocarburíferos al precio como está internacionalmente. Es posible. Bueno, eso puede elevar sus costos de producción de las empresas mineras. A ver, vamos a escuchar a ustedes. A ver, Samir, levanta la mano. Sí, tengo una pregunta, por qué la mayoría, he escuchado algunos que estaban a favor de eso, de la privatización de los recursos naturales, pero hay otros que no lo quieren hacer porque dicen que se va a repetir lo mismo que lo que pasó en el primer gobierno de Belaúnde Terry, lo que pasó con Bray Pareña, lo que pasó con lo que tuvo la IPC, con la empresa IPC y todo eso. ¿Cómo lo podemos refutar esos argumentos que nos tiran de de la IPC, de la página Ya. 11, de todo lo que De la perjudicó a, ¿verdad? IPC, sí, lo de la IPC es un tema político, o sea, es el tema de soberanía, es el tema de que la propiedad del suelo, los recursos petroleros son de todos nosotros. Ese es un discurso nacionalista. Bueno, eso es un argumento político, se combate con política, ¿no? O sea, se puede hablar de muchas cosas políticas. Ahora, tú me hablas de lo que sucedió con Belaúnde, con los barcos, creo, ¿me hablaste de eso? No sé, no estoy muy seguro. No, me refiero que normalmente yo llegué a escuchar que los que estaban en contra de eso lo decían porque no querían que suceda lo que pasó la problemática que pasó con la IPC de su renegociación, porque
antes, dicen que antes sí había esa ley de los de los recursos naturales privados, pero por ese problema que hubo con la IPC con ese problema que hubo, ya no lo quieren hacer ya. Siempre el Estado ha sido dueño de los recursos naturales. Siempre ha sido, desde que entró aquí Pizarro, siempre ha sido eso, siempre ha estado. No es que eso... Lo que sucede es que el gobierno hizo un trato con una empresa petrolera norteamericana y había un barril de petróleo que lo consideran a un precio creo que de $11, algo así, que es lo que supuestamente le tenía que pagar al Estado, pero que en el contrato, en la página 11, decía que era menos, y que eso era una traición a la patria, que el Estado peruano le estaba regalando, etcétera, a los norteamericanos, y había un discurso nacionalista ahí, que los recursos de la patria no se pueden vender, que eso es de la patria, esa es su joya, ¿cómo vas a vender la joya de la abuela? Bueno, hay tema político, o sea, lo que nosotros estamos diciendo es que eso que es del Estado pasa a ser privado. Y una vez que se privatiza no hay nacionalismo. Es de cada uno, o sea, si es de la comunidad, será de la comunidad, si era de una persona, será una persona, y si es de una empresa, será una empresa, y si es de una fundación, será una fundación. O sea, no hay nacionalismo en este caso, porque hay nacionalismo cuando se politiza. ¿Y cuando se politiza? Cuando está bajo el régimen del Estado, el régimen jurídico. Es decir, cuando tú dices, el petróleo, según el artículo 66, es de todos, entonces todos podemos opinar. Pero cuando es privado yo no puedo opinar sobre el carro del vecino, no puedo decir esto es mío, que esto le pertenece al Perú. No, una vez que se privatiza, se individualiza y se saca de ser un tema público a ser un tema privado. Por eso duele tanto la privatización, porque le está sacando de la lengua aquellas justificaciones para pelearse contigo. Por una vez que se privatiza ya deja de ser público, ya es privado, ya el asunto privado ya nadie se mete, ¿no es cierto? Bueno, a ver, Eddie. Profesor, a ver, voy a ser de medio verduguillo y de Está bien, abogado malintencionado Aldealo, está bien. con la pregunta. Siempre va a haber alguien que va a preguntar, Sí. ¿dónde se ha ejecutado este tema de la privatización de los recursos naturales del subsuelo? Ejemplos. Siempre hay Sí, alguien que bueno, eso pregunta. hay, ¿no? En Australia hay, en los países anglosajones hay eso. O sea, donde dice lo que es del suelo también es del subsuelo. El tema del Turgot, que a mí me agrada bastante Turgot, porque no dice que tú eres dueño del suelo y del subsuelo, porque el dueño del suelo a veces no sabe lo que tiene debajo y por tanto, si no sabe, no existe. En cambio, el que descubre lo que está debajo del suelo es el verdadero dueño, porque ha arriesgado, es el que realmente descubrió que para la persona que está en el suelo no existía y por tanto, si no existe, ¿cómo puede él reclamar algo que no existe? Y además puede decir, sí, pero yo también soy dueño de eso, sí, pero ¿cómo vas a ser dueño de algo que tú no has invertido, no has arriesgado? ¿No es cierto? O sea, una actitud pasiva te hace dueño. No, pues. Entonces, en ese caso, si tú vas a sacar tus minerales en el terreno de la persona que está con sus pies tapando, con su terreno, entonces tú tienes el deber de negociar con él para sacarlo por ese lado. Ahora, si él se opone, no llegas a un arreglo, todo, entonces sigues cavando y avanzas kilómetros más allá y seguro va a ser más costoso, pero no has llegado a un arreglo, no sé por qué no habrás llegado a un arreglo. 2 kilómetros más allá y hablas con el dueño del otro terreno. Entonces, lo que trata de hacer es persuadir a los que están ahí o de repente lo persuades para que sea socio de tu negocio con un porcentaje, dado que él tiene el suelo por donde tú tienes que salir, porque los minerales están debajo, todavía no lo has sacado a la superficie. Tienes que hablar con los dueños de los terrenos para que se llegue a un arreglo. Entonces, si no logra con nadie, y tú realmente pues sientes un daño, ¿no? Un daño porque a lo mejor tú le has comprado no sé, la idea del negocio a alguien
a lo mejor tendrás que ir al Poder Judicial pues, a arreglar el asunto, ¿no? Si te has sentido engañado que podías sacar el mineral por un lado y no pudiste, etcétera, ¿no? A lo mejor vas a tener que ir por ahí. Eso Listo, es el Poder Judicial, ¿no? listo, profesor. Una preguntita más. Sí. A ver. Implementar bueno, estamos hablando del artículo 66, ¿no? Sí. Ya. Ujú. Entonces, cambiar este artículo 66, ¿qué problemas sociales se terminarían resolviendo? Así enumerarlos nada más, ¿no? Solamente. Ya, eso nada más, profesor. Un primer problema serían los muertos. Siempre que hay conflicto hay muertos. Entre la empresa y la comunidad, las personas que se sienten afectadas por la concesión del campamento minero, como ustedes han visto en las noticias. Entonces, acabaríamos con la muerte porque aquí los arreglos ya no es tripartito, es bilateral. Es decir, entre la empresa y los que dicen ser los dueños del terreno. Entonces, entre ellos se tienen que poner de acuerdo. Nuestra idea es que al ponerse, digamos, porque lo que buscamos es derogar leyes, entre ellas las leyes que artificialmente crean comunidades fantasma, porque hay una ley de comunidades que a veces jurídicamente se crean, pero digamos, de una manera artificial, no es que existían antes, sino que las crean, ¿no? Entonces, tú asinceras la jurisprudencia, asinceras las leyes, y lo único que existen no son comunidades, sino son personas. Y ahora, como no hay ley de comunidades, sino hay asociaciones civiles, y eso está normalmente regulado, o sea que tiene que haber dos o más, y tiene que tener un fin, un propósito, etc. Entonces pueden individualizar o pueden asociarse. Ahora, contra la empresa, ¿cómo negocia de igual a igual? A lo mejor se sienten un poco disminuidos, pues la empresa es un gigante, un monstruo internacional, con un pool de abogados ahí, se contratan un estudio jurídico completo. ¿Y qué va a hacer la comunidad? ¿Cómo hace ahí? Bueno, el mercado ofrece soluciones. Entonces la comunidad o las personas que son dueños de estos minerales que están en el subsuelo, etcétera, si es que fuera el régimen anglosajón, ¿qué harían? Agarraría y diría, bueno, yo también me voy a contratar abogado. ¿Qué abogado no va a querer ganar una bonificación de la transacción comercial que se logre? Eso es derecho civil, derecho mercantil. Entonces solito se paga, porque un porcentaje, el 0.5% de una transacción de minerales que puede ser 100 millones de dólares, imagínate el 0.5% de 100, o sea, los honorarios de éxito es lo único que tiene que negociar con estos, porque solito se paga. No es necesario que tengan dinero los campesinos para juntar y pagar el abogado. No, el abogado solito se va a aparecer ahí. Mira, yo quiero representarlos, mis honorarios de éxito de la transacción en los términos que usted busca, etcétera, es esto. Estos son, ¿qué le propongo? Bueno, ya. Entonces, las diferencias que dice Eddie, disminuirían. ¿Va a haber conflicto? Va a haber, pero no de la magnitud que tenemos ahora, que terminan con paralizaciones, bloqueo de carreteras, etc. ¿Eso dónde va? Al Poder Judicial. ¿Ya? Ese sería el segundo beneficio. Segundo, todos los beneficios, si lo quieres poner en términos macro, son todos los que he dicho acá. El aumento de ingresos fiscales para el gobierno, miles de personas se incorporarán a la cultura del éxito, habrá más competencia en el mercado de la riqueza, habrá nueva dimensión de los negocios, innovación institucional, nuevas reservas minerales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay después de eso? La parte social va a mejorar los ingresos de las personas, por tanto los servicios educativos, de salud, van a aumentar su calidad. Se dinamiza un mercado que antes no había, que era muy limitado, ahora para las grandes empresas. Otros efectos sociales, la seguridad va a mejorar, más infraestructura, mayor urbanización, carreteras, caminos también.
modernización de los servicios de electricidad, que a veces la electricidad rural no es lo mismo que la electricidad urbana, ¿no? Etcétera. O sea, hay muchos beneficios y claro que esos costos que he mencionado, que me parece que son pocos, creo que hay varios más por ahí, pero esos serían, creo yo, los beneficios que he mencionado que están en la primera parte de este trabajo, ¿no? Bien, Carlos Lázaro, te escuchamos. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Sí, se escucha ahora sí. Ya, ahora. Sin más, bueno, primero una tingencia, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de los recursos naturales que supuestamente nos pertenecen a todos, pero al mismo tiempo a nadie, ¿no? Petroperú se supone que es una empresa estratégica que también es de todos nosotros que estamos ahorita, que somos 7. Y no sé si alguno de nosotros está recibiendo alguna utilidad de esa empresa. La respuesta es Sí, pues, evidente que no. la utilidad es para el gobierno. Sí, es que no, y son puestos laborales con muchos privilegios. Conozco gente que gana 10.000 soles al mes sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. Es una empresa llena de boberías. Pero básicamente, profesor, mi pregunta era, ya que un poco se ha tocado el tema del medio ambiente, la legislación peruana, a partir de lo que se ha visto en Repsol, en cuanto lo punitivo castigo en el tema del medio ambiente, ¿qué tan aceptable es? ¿Sí? No sé si se han trabajado ese tema. Y otro, respecto al tema del medio ambiente también, pero en el caso de las minerías, toda la izquierda, y como digo, su barra brava se encarga de decir que la minería solo contamina y no genera ningún tipo de beneficio. Pero yo no escucho el mismo discurso ni en Estados Unidos, donde hay también minas, ni en Australia, ¿no? Porque no veo las noticias. No sé, de repente los mineros de Australia, Estados Unidos y Canadá son marcianos. Los que tenemos acá son, no sé, nos han traído lo peor de lo peor. Esa es mi pregunta. Sí, la primera, ¿no? El tema del ambiente. Uno puede observar con el ejemplo que puse de que hay ausencia de derecho de propiedad de los recursos naturales y por tanto pueden contaminar como le dé la gana en estos momentos. O sea, ese tema de Repsol que tú mencionaste, ¿de quién es ese recurso natural llamado la Reserva Nacional de Paracas? ¿Es de Repsol? ¿Es de las personas que viven ahí, de los habitantes de Paracas? ¿Ellos son dueños de la reserva? O sea, ¿lo cuidan ellos? ¿Son dueños? ¿Reciben algo, un beneficio? No. ¿Quién es el dueño ahí? El gobierno. Se supone que tiene una autoridad llamada Ministerio del Ambiente, tiene una organización de fiscalización ambiental, o sea, crea burocracias, pero que al final se tiran la pelota al momento de que ocurre estas cosas. No hay un responsable, no hay dueños, pero con responsabilidades que se encarguen de cuidar los recursos naturales. Entonces vas a tener ese problema. Primero, tienes que asignar derecho de propiedad para cuidar y racionalizar lo que es escaso. Ahorita no hay eso, ahorita hay reglamentos, sanciones, fiscalizaciones de un recurso que es de todo y a la vez de nadie. Entonces, eso se deroga, toda esa legislación ambiental y se asigna derecho de propiedad. Hay ejemplos, hay un que creo que la otra vez lo dije, el libro se llama Enviro Capitalists, o sea, de los capitalistas ambientales. Son empresarios que se han dedicado al mundo de los negocios en el entorno natural y hay una alianza entre la naturaleza y los negocios, bien interesante, y todos coinciden en que cuando hay derecho de propiedad, hay cuidado del ambiente. Y se ve ahí, por ejemplo, un caso de la International Paper, en Estados Unidos. Ellos tienen acres, ni siquiera hectáreas, acres en Luisiana, no recuerdo si en otra, por ahí un estado conexo a Luisiana. ¿Y esta a qué se dedicaba? Es una empresa de maderas, extrae madera para vender madera a las fábricas que hacen muebles, etc. Bien grande esa empresa, International Paper. Así. Y todos los veranos siempre hay incendios en sus bosques de ellos. Y mueren animalitos, especies, insectos, así mueren cada verano. Entonces un biólogo que trabajaba ahí en la empresa
se dio cuenta de esa regularidad, ¿no? Y le va y le cuenta a los dueños, mire, yo tengo una salida para esto. Y es hagamos negocio, le dice, con esto. Usted lo que va a hacer es, permítale que los cazadores de animales les alquile sus terrenos. Y nosotros lo que vamos a hacer es plantar pinos, así dijo, pinos, en esas zonas boscosas. Porque los pinos son resistentes al calor, o sea, no se incendian así nomás los árboles. Entonces hicieron eso, le hizo caso al biólogo. Y entonces empezó a crecer las plantas, todo, y resulta que había un exceso de animales, porque los incendios empezaron a disminuir tremendamente. Entonces la reproducción de los animales fue tanta que era atractivo ahora en la empresa esta International Paper alquilar sus acres para los clubes de caza deportiva. Y dice que esa fuente de ingresos que está en el puesto número, por ejemplo, del 1 al 10, está en el puesto 8, empezó a escalar. Es decir, miles y miles de clubes de caza que hay en Estados Unidos empezaron a ir a esos bosques de Luisiana, a alquilar exclusivamente para cazar animales, porque había demasiado animales, entonces querían hacer eso. Y se convirtió en la segunda fuente de ingresos después de la madera. ¿Qué colaboró la idea del negocio? Primero, a disminuir los incendios, disminuir la mortandad de los animales. Segundo, se convirtió en un aliado de la naturaleza, porque ahora las especies se reproducen en mayor número. Se convirtió en una fuente de ingreso. O sea que la naturaleza y los negocios no tienen por qué estar distanciados ni peleados, ¿no? Pueden jugar juntos, ¿no? Este es un ejemplo. El otro es en el caso de de los elefantes, allá en Kenia creo que era, o Nigeria, no sé cuál de los dos, Kenia o Nigeria, pero igual, el gobierno le dio la concesión de la administración de los elefantes en un parque nacional y se le ocurrió a esta empresa, etcétera, hacer negocio. De manera que antes eran cazados los elefantes de manera furtiva. ¿Y qué cosa le extraían a ellos? Los cuernos. Esos son de marfil, y el marfil es es muy pedido. Entonces, al cuidarlo todo, hacerlo que crezcan, todo bien cuidadito, bien enrejadito, todo hizo que la reproducción del animal, etcétera, creciera, y ahora tú vas a ese parque nacional y no le falta elefantes, cosa que no antes había eso, porque había caza indiscriminada, pero como la empresa se hizo de la concesión para cobrar y a los que visitaban, etcétera, y creo que otros más, no sé qué otro negocio paralelo, fíjense, en un país africano, ¿no? Entonces, con eso lo que le quiero decir es que los negocios tienen salidas, tienen soluciones, pero siempre y cuando le des derecho de propiedad, si no, no lo van a hacer. Entonces, con eso, igual en el caso de la minería, ¿no? La minería tiene sus famosos relaves que contaminan y eso. Bueno, cualquier actividad humana contamina, finalmente. Ahora, ellos quieren decir que ellos contaminan más porque generan unas lagunas de minerales, de relaves, que luego lo tapan, lo esconden, lo entierran, etcétera. Pero eso es el destino final de esos minerales que ya no sirven, ¿no? ¿Y qué se puede hacer ahí? Hasta lo que yo entiendo, se hacen bosques. O sea, el nivel de profundidad del relave tiene que ser bastante, digamos, alto, como para que las raíces de los árboles no toquen los minerales que están ahí escondidos. Pero se puede hacer bosque, y de los bosques se puede hacer varios negocios, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que contaminan más? Hasta lo que se sabe es la minería informal. La minería informal, como no tiene recursos, no tiene activos, no tiene... Entonces, y encima no hay derecho de propiedad, pues ustedes habrán observado pues, que en Madre de Dios ahí el extraer oro de esa manera, pues contaminan con mercurio los ríos, etc. De nuevo, ¿quién es el culpable de que haya ese tipo de negocios ahí? El gobierno, de nuevo, el gobierno que es responsable, que se supone que debe estar ahí, no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene los incentivos para hacerlo. Ahora, si hubieran dueños privados,
tal vez negocien con los artesanales y cada vez que talan bosque tienen que reponerlo, porque los negocios son así, ¿no? O sea, ¿contra qué? O sea, ¿cuál es el negocio de extraer mineral? Sí. Y cuando termine de extraer, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la compensación después de esto? Entonces, el que tiene los derechos de propiedad de esa zona, de los lagos, de los ríos, etcétera, tiene que ver un costo y beneficio a la vez. Un costo de reposición y un beneficio a obtener, porque si no el negocio se le va en un ratito, ¿no? Se supone que estos negocios de derechos de propiedad de los recursos naturales es de mediano y largo plazo. O sea, un árbol no crece en un año, un árbol crece en 40 años, sobre todo de madera, caoba, ese tipo cedro, ¿no? De mora. Entonces, tienen que ser grandes extensiones, no es 100 metros cuadrados, ¿no? de bosque, no. Ahí se da hectáreas, porque trabajan en uno, van extrayendo, y luego los otros están creciendo. Luego, este de aquí talan, pero racionalmente, porque siempre el proyecto de negocio es a los años. Entonces, a este que ya terminaron de talar, tienen que reponer con árboles nuevos, o medianitos pueden ser, pueden comprar incluso, y lo talan ahí, perdón, lo plantan ahí, y eso también va a demorar varios años, o sea, va a demorar 15, 20 años. Entonces son negocios a largo plazo, y para eso se necesita empresas solventes, etcétera, ¿no? O sea, no hay algo que, digamos, impida hacer negocios con el medio ambiente, salvo los derechos de propiedad, que si no lo definen, no lo defienden y no lo transfieren, vamos a estar en los mismos problemas. Sobre el tema de minería, ya saben, la tecnología de las mineras son de alta calidad. O sea, lo que era antes a lo que es ahora, hay mucho menos contaminación. Contaminan, sí contaminan, eso nadie lo va a negar. Pero antes eran peores los negocios mineros, ahora están mejor cuidados, digamos así, ¿no? Ok, bien, hemos llegado entonces al final de la clase. Y al final, ¿qué terminó este documento? En un balance. Entonces hice un cuadrito, una tablita, donde dividía la propiedad estatal y la comparaba contra la propiedad privada. Entonces, los factores que inciden en la rentabilidad son aquellas que generaban mayor PBI per cápita. Esa era mi rentabilidad para decir cuál de las dos propiedades era más eficiente en conseguir que fuera más beneficio, o si era beneficio o era perjudicial derogar el artículo 66. Entonces eran 10 conceptos que los saqué del índice de libertad económica, en libertad empresarial, en corrupción, libertad laboral, tamaño de gobierno, informalidad, libertad monetaria, libertad bancaria, libre comercio, Estado de Derecho y derecho de propiedad. A cada uno le ponía un peso relativo, 0.10, que sumaba 1 al final, y el valor de la propiedad estatal, 1 es menor valor asignado y 5 es mayor valor asignado, te daba una ponderación al final de la multiplicación de 0.10 por 1, 0.10, 0.10 por 4, 0.40. Para la propiedad estatal me salía estos resultados de acá, 0.10, 0.40, 0.30, etcétera, comparado a la propiedad privada, ¿no? Igual, la ponderación que yo le daba a la propiedad privada, por ejemplo, de los recursos naturales en libertad empresarial, le salía 5, ¿no? En corrupción, siempre hay corrupción también en el sector privado, pero es menos que en el estatal. 3 le ponía, ¿no? Que era un valor medio alto. En un sistema estatista va a haber un poquito más de corrupción. En la parte laboral le ponía 4 contra 3 en el sector estatal. Y al final, ¿cuánto me arrojaba los regímenes jurídicos, los recursos naturales en el estatal? Me salía 2.30 contra 2.70 en el caso del régimen jurídico privado de los recursos naturales, ¿no? Eso, entonces, en conclusión, decía, ¿no? El impacto final de la rentabilidad de los regímenes jurídicos, de acuerdo a los valores asignados a cada factor, arroja que la alternativa de la privatización incide con 2.70 de rentabilidad económica, mientras que la otra alternativa era 2.30. Eso es sencillo, no es gran cosa, es simplemente un poco valorizar desde una perspectiva, digamos, personal hacer esto, ¿no? Este documento, si quieres, se los puedo enviar, no hay problema.
Bien, eso era todo lo que quería explicar al respecto y la próxima semana vemos el segundo mercado, que es, de acuerdo, son 4, entonces ya vamos al segundo y nos quedan 2 más. ¿Ya? O sea, al final quedan 3. Para la próxima semana 1, la subsiguiente otra y terminamos el curso con la última que es el mercado empresarial. Bueno, nos despedimos, yo tengo que entrar a otro curso ahí y nos vemos el próximo miércoles 7 de la noche. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Listo, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya Buenas bien. noches. Gracias, Hasta la próxima profesor. semana. Cuídese. Que les vaya bien.